En la celda húmeda, el prisionero murmuraba su inocencia por milésima vez, ya sin esperanza. Entonces, unos pasos leves resonaron en el pasillo, hasta que una niña translúcida apareció frente a los barrotes y dijo: «Dios me envió para liberarte». Él rió, convencido de que era un delirio, sin saber que estaba frente a la última persona que esperaba encontrar. Héctor Álvarez llevaba 12 años preso. 12 inviernos fríos y veranos sofocantes, entre paredes de concreto manchado y barrotes oxidados que jamás se abrieron para él. A veces, sentado en el borde de la estrecha cama, cerraba los ojos y volvía a escuchar la voz del juez resonando: «Prisión perpetua». El sonido seco del mazo aún vibraba en sus huesos. Más que eso, recordaba a Cintia, su esposa en aquella época, levantándose entre lágrimas, con el vientre ya marcado por el embarazo, y escupiendo aquellas palabras delante de todos: «Nuestro matrimonio terminó, Héctor. No voy a criar a mi bebé al lado de un criminal». La acusación era cruel. Decían que había quitado la vida de un hombre de manera brutal. Aquello lo atravesó como una sentencia más dolorosa que cualquier encierro. Desde aquel día, nunca más recibió una visita, ni una carta. Ni una sola vez escuchó que el carcelero pronunciara su nombre para ir a la sala de espera. «Inocente, soy inocente», murmuraba casi todas las noches, como si repetir la frase fuera la única forma de no enloquecer. Los compañeros de celda se burlaban, llamándolo loco. Los guardias lo trataban como a una sombra, y él, para sobrevivir, se cayó, volviéndose un hombre duro, pero por dentro sostenía un grito ahogado que nadie quería escuchar. La rutina era un suplicio interminable. La comida fría, el agua turbia, el olor a hierro y sudor impregnado. Gritos a lo lejos, ruidos de cadenas, los golpes metálicos de las puertas que siempre se cerraban con violencia. 12 años, 12 años por un crimen que no cometí, pensaba, frotándose las manos encallecidas. A veces soñaba con la hija que nunca conoció, imaginando si habría heredado sus ojos o la sonrisa de Cintia. Pero la verdad era que ni siquiera sabía si aún existía o si había sido enseñada a odiarlo. Una mañana sofocante, algo distinto sucedió. Héctor estaba sentado en el rincón de la celda, mirando fijamente al suelo, cuando escuchó pasos leves en el pasillo. No eran los pasos pesados de los guardias ni el arrastre nervioso de otro preso. Eran pasos cortos, delicados, como de un niño. Se incorporó apretando los barrotes con fuerza, y su corazón se aceleró. «¿Estoy perdiendo la razón?», pensó, parpadeando varias veces. En la penumbra, una pequeña figura fue tomando forma. Al acercarse más, los contornos se hicieron nítidos. Una niña con vestido claro, piel luminosa, ojos serenos que parecían atravesar su alma. Ella lo miró en silencio por un instante, y luego habló con una calma firme que no correspondía a su corta edad. «Dios me envió para liberarte». Héctor rió nervioso, casi en desesperación. Pasó la mano por el rostro, como queriendo despertar. «Debe ser una alucinación. 12 años encerrado aquí y ahora empiezo a ver fantasmas», murmuró tratando de desviar la mirada. «No soy una alucinación», respondió la niña sin pestañear. «Tú lo sabes». Él se quedó sin aire. Sentía en lo profundo que no se trataba de un sueño. La forma en que brillaba suavemente, la ligereza de sus movimientos, todo revelaba que no era una niña común. Un espíritu. «Dios mío, realmente estoy hablando con un espíritu», pensó, casi en voz alta. «¿Quién eres?», preguntó con la voz quebrada, el cuerpo temblando. «¿Qué quieres de mí?». La niña levantó lentamente la mano y mostró una llave dorada. El brillo se reflejó en las paredes húmedas, iluminando el estrecho espacio de la celda. «Solo quiero cumplir lo que fui enviada a hacer. Has sufrido demasiado. Es hora de elegir». Héctor abrió los ojos de par en par, los dedos crispados en los barrotes de hierro. «¿Elegir qué? No tengo elección. Estoy condenado a pudrirme aquí». Su voz resonó entre desesperación y rabia.
La niña inclinó la cabeza, la mirada serena, firme como nunca. Se acercó un paso más y preguntó sin dudar, con una dulzura que contrastaba con el peso de sus palabras: «Dime, Héctor, ¿quieres ser un hombre libre o no?». Héctor permaneció paralizado ante la pregunta de la niña. Sus manos temblaban al sujetar los barrotes, el sudor frío le corría por la nuca. «¿Quiero ser libre?», repetía en su mente, como si ya no supiera lo que significaba esa palabra. 12 años atrás, libertad era caminar por las calles al lado de Cynthia, sentir el viento en el rostro, comer un helado en un día soleado. Ahora, la libertad parecía un espejismo lejano. Miró a los ojos de la niña y percibió algo que le dejó sin aliento. No había duda en su expresión, solo certeza. Respiró hondo y murmuró, casi como un desahogo: «Sí, quiero ser libre, pero ¿cómo confiar?». «Ni siquiera existes de verdad». La niña inclinó levemente la cabeza, sin perder la serenidad. Se acercó a los barrotes y, sin esfuerzo, insertó la llave dorada en el candado oxidado. El sonido del metal girando fue como un trueno en el silencio de la prisión. ¡Clac! El chasquido retumbó en las paredes húmedas. Héctor retrocedió un paso, como si hubiera visto algo imposible suceder frente a sus ojos. La puerta que lo aprisionaba se abrió lentamente, crujiendo como un animal antiguo que despertaba. Por un instante no se movió. El corazón le latía con fuerza, las piernas pesadas como si estuvieran ancladas al suelo. Miró alrededor, esperando que los guardias aparecieran de repente, que sonaran las sirenas. Pero nada pasó. El pasillo seguía sumido en la penumbra. La niña caminaba con ligereza, como quien conocía cada piedra de aquel laberinto de hierro. Se volvió hacia él y susurró: «Ven, ahora. No mires atrás». Héctor la siguió vacilante, cada paso resonando demasiado alto para su gusto. «Nos van a oír», murmuró angustiado. «Nadie nos oirá, confía en mí», respondió ella sin disminuir el paso. El pasillo parecía interminable. Cada sombra se alargaba como si quisiera tragárselos. De repente, Héctor se congeló. Escuchó pasos pesados y una linterna iluminó la pared al frente. Su corazón se aceleró. «Es el fin», pensó, conteniendo la respiración. Pero la niña tomó su mano y lo guió hacia una pequeña grieta oscura entre columnas. El guardia pasó sin notar nada, y solo después de que los sonidos desaparecieron, ella dijo en voz baja: «Te dije que nadie nos vería. Sigue caminando». Él la miró incrédulo y murmuró: «¿Cómo sabes a dónde ir?». «Siempre supe el camino», respondió ella, firme. Pasaron por puertas de hierro que se abrían solas al contacto de la llave dorada. Más de una vez, Héctor quiso detenerse, dominado por el miedo. En uno de los pasajes vio la silueta de otro guardia y susurró desesperado: «Nos van a atrapar». Pero la niña simplemente puso un dedo sobre sus labios, pidiendo silencio, y lo condujo por un desvío estrecho. Ninguna luz los alcanzó. La tranquilidad de ella era tan desconcertante que poco a poco el propio Héctor empezó a creer que quizá era posible escapar. «Si es un milagro, no lo desperdicies. Si es locura, al menos morirás intentándolo», repetía para sí mismo, siguiendo cada paso de ella. Cuando menos lo esperaba, una ráfaga de aire frío golpeó su rostro. Héctor parpadeó varias veces, incrédulo. Estaba afuera. El cielo estaba pintado de gris. La madrugada se despedía y el aire fresco de la mañana lo invadió como un soplo de vida. Aquel viento tenía olor a libertad, un olor que había olvidado. El hombre cayó de rodillas por un instante, apoyando las manos en el suelo húmedo por la lluvia de la noche anterior. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez en años, lloraba no de desesperación, sino de asombro ante lo imposible. Se volvió para dar las gracias. Necesitaba mirar a los ojos de la niña, necesitaba decir algo, cualquier cosa. Pero el espacio a su alrededor estaba vacío. Ningún sonido de pasos, ninguna sombra infantil.
Solo el eco de su respiración acelerada y la ardiente sensación de que aquellos ojos ya habían cruzado con los suyos en algún lugar, en otra vida. El silencio que antes parecía prisión, ahora era un enigma, dejando a Héctor aún más perdido. Héctor caminaba por las calles como si pisara un territorio prohibido, sintiendo que el mundo entero conspiraba contra cada paso suyo. El frío de la madrugada no era nada comparado con el hielo que llevaba en el pecho. Estaba libre, pero sabía que aún era un fugitivo. Las sombras de los árboles se extendían como manos intentando atraparlo, y el ruido lejano de un coche sonaba como presagio de sirenas. A pesar del miedo que lo consumía, un único pensamiento lo empujaba hacia adelante: reencontrarse con Cynthia. El rostro de ella en el tribunal era el recuerdo más vivo de su vida, y era a ese pasado al que ahora se aferraba. En cada esquina, el corazón le latía más fuerte, y su mente vagaba al día en que la perdió. La recordaba embarazada, entre lágrimas, gritando que el matrimonio había terminado, acusándolo delante de todos. ¿Seguirá pensando en mí? ¿Le habrá contado a nuestra hija quién soy realmente? ¿O la habrá enseñado a odiarme? Las preguntas latían en su mente como cuchillos. 12 años sin respuestas, 12 años sin una visita. Aún así, en el fondo, guardaba una chispa de esperanza. Quizá, solo quizá, ella todavía conservara algo de él en su corazón. Cuando llegó frente a la pequeña casa de paredes azules, sintió que las piernas le flaqueaban. El portón crujía como si gritara su llegada, delatando su presencia al mundo. Las luces débiles que escapaban de una ventana mostraban que ella estaba dentro. Por un momento, dudó. ¿Y si realmente lo odiaba? ¿Y si gritaba y llamaba a la policía? Pero no había vuelta atrás. Reunió todo el valor y golpeó la puerta, cada golpe retumbando como un trueno en su pecho. La puerta se abrió. Cynthia estaba delante de él. El tiempo había pasado, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Aquellos ojos que antes lo miraban con amor, pero que ahora solo reflejaban horror. Retrocedió llevándose la mano a la boca como si viera un fantasma. «Dios mío, Héctor». Su voz casi se quebró. «¿Escapaste? ¿Vas a arrastrarme otra vez a tu ruina?» Él extendió la mano, impidiendo que la puerta se cerrara. «Cynthia, por favor, escúchame. Solo una vez, escúchame». Asustada, corrió hasta la mesa y tomó el teléfono. «Voy a llamar a la policía», gritó con la voz temblorosa, el dedo ya buscando los números. El pánico se apoderó de Héctor. Dio un paso al frente, con lágrimas surcando el rostro marcado por la prisión. «No, Cynthia, por favor». Su voz salió ronca, desesperada. «Yo no soy culpable. Nunca lo fui. 12 años pasé encerrado, gritándole eso a las paredes. Tienes que creerme, solo esta vez». El silencio que siguió parecía más peligroso que cualquier grito. Ella apretaba el teléfono contra el pecho, las manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero pronto se transformaron en fuego. «Destruiste mi vida, Héctor», disparó la voz subiendo en desesperación. «Pasé noches sin dormir, meses con miedo, años cargando la vergüenza de ser la esposa de un condenado. Tuve que criar a nuestra hija sola, y todo porque tú elegiste ese camino». Él cerró los ojos, la respiración agitada. «Yo no elegí nada de eso», gritó, la voz quebrada. «Fui acusado, condenado, pero no cometí ese crimen. Tienes que creerme, tienes que sentir que digo la verdad». Las palabras chocaban en el aire como tormenta. Cynthia estaba dividida entre el miedo y el dolor, apretando el teléfono con tanta fuerza que los dedos se ponían blancos. Héctor temblaba de emoción, con los ojos nublados, suplicando por una oportunidad. El peso de los años entre ellos era sofocante, pero había algo más, una corriente invisible que todavía los unía, como si ni el tiempo, ni el dolor, ni la prisión hubieran logrado romperla por completo. Finalmente, ella levantó el mentón, la voz temblorosa pero firme.
Siempre dijiste que eras inocente. 12 años atrás escuché las mismas palabras. Pero, ¿cómo creer ahora, Héctor? Escapaste de la cárcel. Trajiste el peligro dentro de mi casa. Puede que no lo veas, pero estás poniendo todo en riesgo otra vez. Él, con lágrimas en los ojos, dio un paso más, suplicante. No es solo una fuga, Cynthia. Es algo más grande, algo que ni yo entiendo. Una niña me liberó. Puedes reírte. Puedes pensar que enloquecí, pero necesito contártelo. Necesito que escuches lo que vi con mis propios ojos. El silencio que se formó después de aquellas palabras de Héctor parecía suspender el aire de la sala. Una niña me liberó. Resonaba en la mente de Cynthia como una sentencia absurda. Sus ojos estaban desorbitados, la respiración agitada, el teléfono aún temblando en sus manos. Héctor, con el pecho ardiendo, dio un paso más al frente, sin importarle el riesgo. Su voz sonaba quebrada, pero cargada de una sinceridad imposible de ocultar. Sé que parece una locura, pero necesito que me escuches. Era pequeña, llevaba un vestido claro, tenía los ojos brillantes y cargaba una llave dorada. Abrió mi celda como si fuera lo más sencillo del mundo. Y dijo que Dios la envió para liberarme. Cynthia palideció. El teléfono se le resbaló de las manos, golpeando el suelo con un ruido seco. Llevó ambas manos a la boca, las lágrimas corriendo antes de que pudiera contenerlas. No puede ser, murmuró retrocediendo un paso como si hubiera visto un fantasma. Héctor extendió la mano, angustiado. Tú sabes de qué hablo, ¿verdad?, imploró, con la voz entrecortada. Esa niña, yo nunca la había visto antes, pero había algo en sus ojos, algo familiar. Sin poder responder, Cynthia corrió hasta un cajón en el aparador de la sala. Sus dedos temblaban tanto que casi no lograban abrir la madera. Revolvió papeles, sobres antiguos, hasta que finalmente sacó un portarretrato. Era una fotografía. En el vidrio, el rostro de una niña sonriente, con el cabello ligeramente despeinado y los ojos radiantes. Cynthia apretó la foto contra el pecho por un instante, como si quisiera protegerse de ella, y luego la mostró a Héctor. ¿Fue esta la niña que te liberó?, preguntó, con la voz quebrada, casi sin fuerzas. Héctor fijó la mirada en la foto, y el mundo pareció detenerse. El aire le faltó, las piernas le flaquearon y cayó de rodillas, mirando la imagen con los ojos muy abiertos. Su boca se abrió, pero ninguna palabra salió. Después de segundos interminables, logró murmurar ahogado por la emoción. Sí, fue ella, es ella, esa es la niña que me liberó. Cynthia dejó escapar un sollozo tan profundo que casi la dejó sin aire. Sostenía el portarretrato con fuerza, las lágrimas cayendo sin control. Esa era Aurora, nuestra hija. Las piernas de Héctor cedieron por completo. Apoyó las manos en el suelo, temblando, como si lo hubiera alcanzado un rayo. Su rostro se volvió pálido, y sus ojos, nublados por las lágrimas, se clavaron en la foto buscando una confirmación que no necesitaba. «¿Nuestra hija?», gritó entre el choque y la incredulidad. «¿Me estás diciendo que esa niña, la misma que abrió mi celda, es nuestra hija?» Cynthia lloraba sin detenerse, la voz rota por el dolor. «Ella nació poco después de que te encarcelaran y...», respiró hondo intentando recomponerse. Murió a los 7 años. Una fiebre se llevó a Aurora tan rápido que nunca pude asimilarlo. No tuve fuerzas para contártelo, Héctor. Te culpé por todo, incluso por eso». Héctor llevó las manos al rostro, sollozando como un hombre destrozado. Cada lágrima era un puñal. El impacto era tan grande que todo su cuerpo temblaba. «Yo la vi, Cynthia», susurró casi sin voz. «No era una ilusión, era ella. Aurora vino hasta mí. Nuestra hija me liberó». Cynthia dejó caer el portarretrato en el sofá y corrió hacia él. Se lanzó a sus brazos, llorando con desesperación.
el rostro hundido en el hombro del hombre que juraba inocencia. «Perdóname», repetía entre sollozos como un mantra. «Perdóname por nunca haberte creído, por haberte dejado solo, por haber levantado muros que nos destruyeron». Héctor la abrazó con fuerza, como si temiera que ella también se desvaneciera en el aire. «No digas eso», dijo entre lágrimas. «Yo también me equivoqué por callar, por rendirme, por dejar que el tiempo me endureciera. Pero ahora sé que Aurora nunca me dejó, ni un instante. Apareció porque quería unirnos de nuevo, quería mostrar que yo era inocente». El abrazo de ambos era de dolor, pero también de un reencuentro imposible. Las lágrimas se mezclaban, los sollozos ahogaban las palabras, pero había una certeza que no necesitaba pruebas. Aurora había sido el puente entre ellos. Cynthia levantó el rostro, los ojos rojos e hinchados, y tocó el de Héctor con ambas manos. «Si ella vino hasta ti, si realmente fue nuestra hija quien abrió esa celda, entonces no puedes ser culpable. Ella jamás haría eso si lo fueras». Las palabras de ella incendiaron el corazón de Héctor. Por primera vez en años, sintió que el peso de la injusticia comenzaba a disolverse. Abrazados en medio de la sala, ambos lloraban, no solo por el pasado perdido, sino por la presencia invisible de su hija, que de algún modo los había reunido nuevamente. Y en ese instante, sin darse cuenta, ya estaban siendo conducidos hacia una nueva decisión, aún más dolorosa e inevitable. ¿Qué harían con aquella libertad concedida de forma tan inexplicable? La noche parecía haberse detenido en aquella sala, donde Héctor y Cynthia aún permanecían abrazados, ahogados en lágrimas y memorias resucitadas. El peso de la revelación sobre Aurora no solo los había sacudido, sino que también los había unido de una manera inesperada. Héctor sentía el corazón todavía acelerado, como si no hubiera espacio para contener tanto impacto, tanto dolor y, al mismo tiempo, una esperanza que comenzaba a renacer. Pero pronto la realidad llegó como un golpe seco. Estaba en libertad, sí, pero no era un hombre libre. Era un fugitivo, buscado, perseguido, condenado ante el mundo. Se apartó un poco de Cynthia, pasándose las manos por el rostro empapado en lágrimas. Sus ojos estaban hinchados, pero reflejaban una firmeza que ella no veía desde hacía años. «No puedo seguir así», murmuró con la voz entrecortada. «No puedo esconderme, no puedo vivir como un criminal. Si Aurora me liberó, si vino hasta mí, fue para algo más grande, no para que me convirtiera en un prófugo». Cynthia le tomó la mano, asustada. «Pero te volverán a encerrar, Héctor», protestó entre sollozos. «Apenas lograste escapar. Si te atrapan, no escucharán explicaciones, no querrán saber de milagros». Héctor respiró hondo, apretando su mano con firmeza. «Lo sé, y por eso voy a entregarme». Su voz salió pesada, pero llena de convicción. «Si esta es la oportunidad que tengo de probar mi inocencia, entonces debo enfrentarla. No puedo seguir huyendo. No puedo vivir mirando por encima del hombro, esperando que golpeen la puerta para llevarme de vuelta. 12 años ya me robaron todo. No voy a dejar que también me roben la dignidad que aún me queda». Las palabras de él llenaron la sala de una gravedad silenciosa. Cynthia comenzó a llorar aún más fuerte, negando con la cabeza. «No, por favor, no quiero perderte otra vez». «Ya te perdí una vez, después perdí a nuestra hija. No sé si soportaría otra ausencia». Su voz sonaba como un ruego desesperado, como si pudiera cambiar el destino solo con sus lágrimas. Héctor la abrazó de nuevo, acariciando su cabello, tratando de transmitirle la valentía que él mismo apenas tenía. «No me vas a perder, Cynthia. No esta vez. Voy a volver limpio, inocente. Aurora no vino en vano, lo siento en lo más profundo. Ella me mostró que la verdad aún puede salir a la luz». En los días siguientes, Héctor tomó la decisión más difícil de su vida. Cada mañana despertaba al lado de Cynthia
y el peso de su elección le apretaba aún más el pecho. No había placer en aquella sensación de libertad robada. Cada paso en la calle sonaba como un crimen. Cada mirada de un desconocido parecía reconocer en él un rostro estampado en los periódicos. La presión crecía, el miedo se volvía insoportable, pero la convicción también aumentaba. No puedo vivir huyendo. Necesito luchar. Necesito probar quién soy. Y entonces llegó el día. Héctor se levantó temprano, vistió ropa sencilla prestada por Cynthia y se miró al espejo. Su rostro marcado cargaba la historia de un hombre aplastado por el tiempo, pero sus ojos reflejaban una nueva llama. Antes de salir, sostuvo las manos de ella y habló con ternura. Voy a enfrentar esto. Y esta vez no estaré solo. Tú estarás conmigo. Y ella también. Sus ojos se llenaron de lágrimas al mencionar a Aurora, pero había firmeza en su voz. Cynthia solo asintió, con el rostro empapado, pero con una fe renovada. Cuando Héctor atravesó las puertas de la comisaría, el murmullo fue inmediato. Los policías se miraron entre sí, los reporteros surgieron como sombras, los micrófonos se alzaron en su dirección. El hombre que había escapado estaba allí, entregándose de manera voluntaria. ¿Por qué?, preguntaban a coro, ansiosos por un titular. Él mantuvo la mirada firme, a pesar de las cámaras apuntando hacia él. «Porque no soy culpable», respondió con voz firme, resonando como nunca antes. «Hace 12 años me robaron la vida, pero ahora voy a luchar por ella». El impacto de su entrega se difundió en pocos minutos. Los titulares aparecían, los periódicos estampaban su rostro, la conmoción se volvía inevitable. La sociedad entera se dividía. Algunos lo veían como un fugitivo temerario. Otros comenzaban a preguntarse si, al fin y al cabo, no había algo errado en su condena. Y fue esa ola creciente de duda, esa chispa de indignación popular, la que hizo que la justicia retrocediera y reabriera el caso de Héctor Álvarez. El juicio sería fijado. El día del juicio llegó como un vendaval. Desde las primeras horas de la mañana, el tribunal estaba rodeado de periodistas, curiosos y manifestantes. Algunos levantaban carteles pidiendo justicia para Héctor Álvarez, otros gritaban insultos, llamándolo criminal que no merecía piedad. La tensión se podía cortar en el aire, y con cada clic de las cámaras, la presión sobre los hombros de Héctor aumentaba. Entró al salón con la cabeza erguida, pero por dentro llevaba un torbellino, miedo, esperanza y el recuerdo constante de Aurora caminando frente a su celda. Cynthia estaba en la primera fila, el rostro marcado por noches sin dormir. Sus manos sudaban tanto que apenas podían sostener el pañuelo que apretaba entre los dedos. Sus ojos estaban fijos en Héctor, transmitiéndole la confianza que tanto necesitaba. Cuando él la miró, encontró un alivio silencioso, un recordatorio de que ya no estaba solo en esa batalla. Por ella y por nuestra hija, pensó, respirando hondo antes de enfrentar al juez. La acusación abrió el proceso con una frialdad brutal. El fiscal describió a Héctor como un hombre violento, capaz de quitar vidas sin compasión. Presentó testigos antiguos, vecinos que decían haberlo visto cerca del lugar del crimen, amigos lejanos que insinuaban su temperamento explosivo. Cada palabra era un cuchillo, cada argumento un peso más sobre su cuerpo. Héctor escuchaba en silencio, los puños apretados sobre la mesa, mientras los recuerdos de la prisión lo sofocaban. Era como revivir su primera condena, como estar atrapado en la misma pesadilla. Cynthia lloraba en silencio, incapaz de contener el dolor. «Van a destruirlo otra vez», pensaba, sintiendo que el corazón se le salía del pecho. Pero, aún en medio del ataque de la acusación, notó algo diferente. Héctor no temblaba, no bajaba la cabeza. Sus ojos estaban serenos, casi distantes, como si una fuerza invisible lo sostuviera. Y en el fondo, ella sabía lo que era. Aurora. La presencia de su hija flotaba sobre ellos, silenciosa,
pero tan fuerte que hasta los más escépticos la habrían sentido. Cuando llegó el turno de la defensa, la sala se sumió en expectativa. El abogado de Héctor, un hombre canoso con voz firme, se levantó y declaró: «Señores del jurado, hoy no vamos a hablar solo de un crimen. Vamos a hablar de una injusticia que lleva 12 años. Vamos a hablar de la vida de un hombre que fue condenado sin pruebas sólidas. Hoy la verdad finalmente saldrá a la luz». Las palabras resonaron y algunos murmuraron sorprendidos ante tanta convicción. El punto de quiebre llegó cuando la defensa presentó un sobre lacrado hallado recientemente en un archivo olvidado. Dentro había una grabación en video que jamás se había mostrado en el juicio anterior. Las luces se apagaron y la pantalla iluminó la sala. Las imágenes mostraban con claridad al verdadero autor del crimen, un hombre hasta entonces irrelevante en el proceso, pero que ahora aparecía en plena escena del hecho. Toda la sala contuvo la respiración. El silencio fue tan profundo que se escuchaba el crujir de las sillas cuando alguien se movía, atónito. El juez, serio, se inclinó hacia adelante. El fiscal, pálido, intentó intervenir, pero las imágenes eran irrefutables. Era la prueba que faltaba, la verdad que ya nadie podía ocultar. Héctor cerró los ojos y por primera vez en años sintió que las cadenas interiores se rompían. Una lágrima solitaria recorrió su rostro. Cynthia llevó las manos a la boca, sollozando sin poder detenerse. Sabía que Aurora estaba allí, guiando ese momento. El juez levantó el mazo y anunció con voz grave y definitiva: «Héctor Álvarez queda absuelto de todas las acusaciones». El sonido del impacto reverberó en la sala como un trueno liberador. Un instante después, el espacio estalló en emoción. La gente se levantó, algunos aplaudiendo, otros llorando, y los periodistas corrían para registrar cada segundo. Cynthia saltó de su asiento y corrió hacia él, lanzándose a sus brazos como si jamás fuera a soltarlo de nuevo. Héctor la sostuvo con la fuerza de quien volvía a la vida, y entre lágrimas y sonrisas, sintió que al fin estaba de regreso al mundo de los vivos. Los días que siguieron a la absolución de Héctor fueron una mezcla de alivio y extrañeza. Las calles ya no le daban miedo como antes, pero el peso de la ausencia de Aurora se volvía cada vez más doloroso. Por más que hubiera vencido en el tribunal, había algo dentro de él que seguía incompleto. Cynthia también sentía esa herida abierta, el vacío dejado por su hija. Fue ella quien sugirió en una mañana silenciosa que fueran juntos al cementerio. Héctor solo asintió, incapaz de pronunciar palabra. Ambos sabían que era necesario enfrentar el dolor. La tarde caía con tonos anaranjados cuando llegaron a la entrada del cementerio. El viento movía los árboles con un vaivén pausado, como si cada hoja supiera la gravedad de ese momento. El sonido de los pasos sobre la grava parecía un lamento. Héctor caminaba cabizbajo, con las manos apretadas en puños, como si estuviera a punto de derrumbarse. Cynthia sostenía un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de Aurora, y con cada paso sentía que el corazón se le aceleraba. El camino hasta la tumba parecía infinito, como si el destino quisiera alargar el instante más difícil de sus vidas. Cuando finalmente llegaron frente a la lápida, Cynthia cayó de rodillas. Sus dedos acariciaron las letras frías, y las lágrimas cayeron sobre el mármol como si quisieran grabar allí su dolor. «Perdón, hija», susurró con la voz quebrada. «Perdón por cada vez que lloré sin tu presencia, por no haber sido lo suficientemente fuerte. Estamos aquí ahora, y vamos a quedarnos, juntos». Héctor se arrodilló a su lado con los ojos nublados y la respiración entrecortada. Tocó la tierra con ambas manos y dejó escapar un sollozo que resonó como un grito contenido durante 12 años. «Aurora», dijo en un hilo de voz. «Nunca te sostuve en mis brazos, nunca escuché tu risa, pero fuiste la única que creyó en mí. Fuiste mi esperanza cuando no tenía nada. Fue en ese instante que el viento cambió». Una brisa suave pero intensa
los envolvió haciendo vibrar los lirios en las manos de Cynthia. El aire se calentó y una luz dorada surgió frente a la tumba, creciendo lentamente hasta tomar la forma de una figura infantil. Héctor abrió los ojos desmesuradamente. Cynthia llevó las manos a la boca. Era Aurora, el mismo vestido claro, los mismos ojos serenos que parecían contener un universo entero de amor. Sonreía, y en su pequeña mano brillaba la llave dorada que había liberado a su padre de la prisión. Cynthia no pudo contener el llanto. «Aurora, mi ángel», murmuró, extendiendo las manos sin atreverse a tocarla. Héctor, temblando, cayó de rodillas una vez más. «Eres tú. Eres realmente tú», repetía, como si necesitara convencerse a sí mismo. Aurora se acercó lentamente. Sus pies apenas rozaban el suelo. Sus ojos brillaban con ternura. «Ya no necesitan llorar solos», dijo, con voz clara y dulce. «Siempre estuve con ustedes, incluso cuando pensaron que me habían perdido». Primero tocó la mano de su madre, y un calor suave recorrió todo el cuerpo de Cynthia, arrancándole un sollozo emocionado. Después se inclinó y le dio un beso delicado en la mejilla. «Mamá, nunca te culpé de nada. Sabía que cargabas demasiado dolor, pero ahora debes ser fuerte y vivir. Por mí». Cynthia lloraba convulsivamente, balbuceando. Te amo, hija. Nunca dejé de amarte». Aurora entonces se volvió hacia Héctor. Se acercó despacio y pasó sus bracitos alrededor del cuello de él. El abrazo fue tan real, tan intenso, que sintió que las piernas le flaqueaban. «Papá, nunca estuviste solo. Te vi cada noche, escuché cada palabra que murmurabas en la celda. Yo sabía que eras inocente, y por eso necesitaba liberarte». Héctor sollozaba como un hombre destrozado, apretándola contra su pecho. «Te amo, hija. Aún sin haber vivido a tu lado, te amé todos los días de mi vida». Ella sonrió, apartándose solo lo suficiente para mirarlo a los ojos. «Ahora deben prometer que estarán juntos. Ese siempre fue el camino que debía ser. Mi misión no era solo liberarte a ti, papá, sino también unirlos de nuevo. No se separen más, nunca más». Cynthia y Héctor se miraron entre lágrimas y casi al unísono asintieron tomándose de las manos con fuerza. Aurora retrocedió un paso. Su cuerpo comenzó a irradiar una luz aún más intensa y el viento se agitó alrededor, como si la propia naturaleza se despidiera de ella. «Siempre estaré aquí, en cada recuerdo, en cada gesto de amor entre ustedes. No lo olviden. Lo que nos une es más fuerte que el tiempo, más fuerte que la muerte». Y entonces, con una última sonrisa, se deshizo en haces de luz que danzaron en el aire hasta desaparecer en el horizonte. Héctor y Cynthia permanecieron arrodillados frente a la tumba, con las manos entrelazadas, los rostros bañados en lágrimas. El corazón dolía, pero al mismo tiempo estaba lleno de una paz inexplicable. Era como si Aurora les hubiera devuelto no solo la esperanza, sino también el amor que creían perdido para siempre. El regreso a casa aquella noche parecía cargar un peso y una ligereza al mismo tiempo. El silencio entre Héctor y Cynthia ya no era de rencor ni de dolor. Era un silencio lleno de significado, como si cada respiración fuera un pacto invisible de que nada jamás volvería a separarlos. Las calles, iluminadas por faroles amarillentos, parecían más vivas que nunca. Héctor miraba al cielo, y en cada estrella veía el brillo de su hija que acababa de despedirse de ellos de manera milagrosa. El corazón aún ardía de emoción, pero esta vez no era de desesperación, era de esperanza. Al entrar en casa, los dos permanecieron unos segundos parados frente a la puerta, simplemente mirándose. No había necesidad de palabras en ese instante, pero Cynthia fue la primera en romper el silencio. Su voz estaba entrecortada, pero cargada de ternura. «Perdimos tantos años», dijo,
y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Tantos años de dolor, de silencio, de distancia. Si pudiera volver atrás, habría luchado por nosotros desde el inicio. Héctor sostuvo sus manos y con los ojos nublados respondió: el pasado nos robó mucho, Cynthia, pero hoy ganamos la oportunidad de vivir lo que realmente importa. No podemos desperdiciar ni un segundo más. Se sentaron lado a lado en el sofá y el peso de la noche fue transformándose en un bálsamo. Héctor acarició el cabello de Cynthia y ella recostó la cabeza en su hombro, como lo hacía en los tiempos en que aún eran jóvenes. El silencio de la sala ya no era pesado, era reconfortante, como si cada latido de sus corazones fuera el compás de una nueva canción. El amor que parecía muerto había renacido, más fuerte, más maduro, como si hubiera atravesado un incendio y regresado de las cenizas. Cynthia levantó el rostro y miró a su esposo. ¿Crees que Aurora todavía está con nosotros?, preguntó, con los ojos llenos de lágrimas, pero también de esperanza. Héctor sonrió con suavidad, pasando el pulgar por su mejilla. No tengo dudas. Ella está en todo. En el viento que sentimos, en las estrellas que brillan, en el calor que envuelve nuestras manos. Ella nos unió de nuevo, y eso es eterno. Las palabras de él hicieron que el corazón de Cynthia se llenara de calor, como si la propia voz de su hija resonara en ese momento. De pronto, el silencio fue interrumpido por algo sutil. Una brisa suave atravesó la sala, moviendo levemente las cortinas. Héctor y Cynthia se miraron, y ambos sonrieron entre lágrimas. No había nada más que probar. Aurora estaba allí, invisible, pero presente. Era como si diera su bendición al amor que renacía. «Gracias, hija», murmuró Cynthia, mirando al vacío iluminado por la luna. «Prometemos honrar lo que nos enseñaste». Héctor se levantó, atrajo a su esposa hacia sí y la envolvió en un abrazo apretado. Besó su frente y dijo con firmeza: «El mundo puede intentar rompernos otra vez, pero ahora sabemos la verdad. Sabemos quiénes somos. Nada más podrá separarnos». Cynthia cerró los ojos y se dejó envolver en aquel abrazo que no era solo de amor, sino también de redención. Esa noche, cuando finalmente se durmieron uno al lado del otro, ya no cargaban el peso del pasado, sino la promesa de un futuro. Héctor, antes un hombre destruido, ahora se sentía reconstruido por las manos de su propia hija, un milagro que había atravesado los límites de la vida y de la muerte. Cynthia, antes consumida por la rabia, ahora se encontraba inundada de paz. Y juntos, sabían que Aurora había cumplido su misión: restaurar no solo la justicia, sino el amor que siempre había sido el verdadero cimiento de sus vidas. Y así, la historia de dolor se transformó en una historia de renacimiento. De la prisión a la libertad, de la pérdida al reencuentro, de la muerte a la eternidad. Una niña los había liberado no solo de los barrotes, sino de la oscuridad que los aprisionaba por dentro. Y en aquel hogar iluminado por una nueva oportunidad, Héctor y Cynthia se abrazaron como quienes comprenden, al fin, que el amor es más fuerte que cualquier condena. Era el comienzo de todo, un comienzo épico, inolvidable y eterno. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.